el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Amós capítulo 3, verso 3. Amós 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sirve para el matrimonio. Si el matrimonio no está de acuerdo, no funciona. Si el matrimonio no renuncia, si uno de los del matrimonio no renuncia a sus derechos, no funciona. No funciona. Por eso dice Amós, ¿estarán o andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No funciona. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 5, verso 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Este texto cuenta una historia pequeña de un hombre llamado Enoc, que fue el tatarabuelo de Noé, quien según la Escritura, como han leído, caminó con Dios, estaba de acuerdo con Dios. Por eso caminó con Dios. Tanto caminó, tantos años, tanto tiempo, que un día el hombre desapareció porque Dios se lo llevó. No dice se murió, dice desapareció. Esta historia repercute profundamente porque es bien difícil creer que un hombre desaparezca de la tierra y sea apartado por Dios. Sin embargo, el tema central de esta palabra no es si desapareció o no desapareció de la tierra, sino que este hombre caminó con Dios a su lado. El libro de Hebreos afirma que no, antes de desaparecer, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué cosa buena es pasar de este mundo agradando a Dios, y todos pueden ver que uno agradó a Dios en su trabajo, en su servicio, en su entrega, en su amor. Pero como todos vamos a pasar a la presencia de Dios un día, le tocó partir con el que amó. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, sacado de un lugar a otro, para no ver muerte. Quiere decir que no murió de muerte natural. Y no fue hallado, no lo encontraron, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? El agradar a Dios es una decisión, debe ser una determinación profunda de nuestro corazón, de hacer lo que a Él le agrada, y por supuesto necesitamos de Él para vivir correctamente. Por eso es que a Él mismo tenemos que pedirle ayuda para que nosotros en lo que hagamos le agrademos. El apóstol Pablo comienza la carta a los colosenses reconociendo y dando gracias a Dios por las buenas obras y la fe de los hermanos de Colosa. Y Pablo estaba reconociendo que estos hermanos estaban dando fruto. Habían sido buena tierra. Y por lo tanto,
habían agradado a Dios en su trabajo, en su servicio. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es precisamente que podamos tener una relación con Él, porque por causa del pecado el hombre se apartó de Dios y no obedeció su voluntad. Después de tantos años de predicación de la palabra, ¿cambió la voluntad de Dios? No, no cambió nada. Él sigue queriendo que nosotros vivamos para agradarle. Ahora, ¿vale la pena agradar a Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, porque Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Dios no te hizo para que seas lo que otra persona quiere que seas. Dios no te hizo para que seas lo que tus padres quieren que seas, lo que tu cónyuge quiere que seas, lo que tu jefe quiera que seas, tus amigos. Dios te hizo para ser vos mismo. Y si vas a convertirte así en todo lo que puedas ser, tienes que negarte a ser definido por otros. Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, ya adulto, siendo hombre, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tenía todos los beneficios. Un hijo de esclavo, viviendo en el palacio del Faraón, criado como hijo, criado como nieto más bien, enseñado como a nieto, adulado como a nieto, porque la hija del faraón que no tenía hijos prohijó a este niño, lo adoptó y fue su hijo. Pero cuando él ya fue adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él tuvo una crisis de identidad. Nació como un esclavo hebreo, pero fue criado, como dije, parte de la realeza egipcia. Pero cuando él creció se enfrentó a dos opciones: seguir siendo nieto del faraón por el resto de su vida y vivir una vida de lujo, una vida de fama, una vida de poder, o podía él admitir quién era realmente: un hijo de esclavos, un adoptado, alguien que fue salvado de las aguas, alguien que fue salvado del que se lo come un cocodrilo en el río Nilo. Si admitía quién era en realidad, su familia lo iba a sacar de una patada para que viviera como un esclavo el resto de su vida. Y sería deshonrado, sería humillado y viviría una vida de dolor y penas. Pero como la vida no es como nosotros queremos, sino como se presenta, así que él, un momento de enojo, mató a un egipcio, y cuando se enteró el faraón, él escapó de Egipto y llegó hasta Madián. Y en Madián, ese que había sido una persona tan importante en Egipto, comenzó a cuidar a ovejas ajenas de un hombre X. Y se casó con la mujer del hombre X. Y ahí pasó 40 años. 40 años cuidando lo ajeno, lo que no era de él, lo que no era propio. Y en su mente cuántas cosas pasarían, pensando, ¿cómo Dios permite que yo esté así? ¿Cómo? Hasta que se apareció ese día que se levantó
cambió totalmente su vida. Cuando él vio que la zarza ardía y no se consumía, llamó su atención y se acercó a la zarza y escuchó la voz de Dios. Era como si Dios le dijera, primero le dijo, sácate las sandalias porque este lugar es santo. Con las sandalias que has venido de Egipto no puedes caminar en lo santo, tienes que sacártelas. No podrás caminar en lo mismo. Con lo que has venido del mundo no podrás caminar en la iglesia, porque el lugar que pisas es santo. Por lo tanto, tienes que quitarte lo que eras y caminar en la verdad de Dios. ¿A quién le estás permitiendo determinar tu identidad? ¿Son tus amigos? ¿Es tu familia? ¿Es tu cónyuge? Porque hay cónyuges que son secantes, abusivos, no conocen lo que es una verdadera autoridad espiritual en la casa. Piensan que tienen que estar así, todos los machotes, tráeme tal cosa, pásame agua, mira mi camisa, y una serie de cosas, porque aquí tienen el machismo que ha destruido cualquier cantidad de sociedades del mundo. Por eso es que alabo tanto a Dios, porque lo que no podía hacer antes la mujer, cuando vino Jesucristo, cambió. Dijo, no, ellas son coherederas de la gracia. Cambió y mandó a una mujer cualquiera a predicar. Tal vez tengas padres que murieron hace años y aún así todavía intentás vivir a la altura de la visión de tu padre. Tal vez sea con tu exmarido, porque estuviste ahí con un marido secante o una mujer secante y vos estás tratando de intentar demostrar que ellos estaban equivocados y al final no tienes tu identidad propia. La Biblia dice que nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver a quién estamos tratando de agradar. No es lo mismo llevarse bien con el cónyuge, ya porque dijimos al principio, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La primera decisión que debes tomar es yo decido. No voy a dejar que otras personas me presionen y me metan a un molde. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y voy a cumplir de esa manera el plan que Dios tiene para mi vida. No voy a caminar en un plan ajeno, porque Dios tiene algo especial para mí. Y voy a hacer exactamente lo que Dios quiere que yo sea. Recuerden que el Padre dijo cuando se bautizó Jesús en el Jordán, dice que se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué había pasado? Bueno, Mateo cuenta el relato del bautismo de Jesús. Cuando llegó Jesús al Jordán y estaba bautizando a Juan, le dijo, bautízame Juan. Y le dijo, no, dijo Juan, de ninguna manera. Porque él reconocía en Jesús una autoridad mayor. Él había dicho de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Cordero que quita el pecado del mundo estaba ahí delante de él y le decía, Juan, bautízame. Y le decía, no. Ni siquiera se había dado cuenta Juan de que él predicaba a que vendría un hombre que él no era capaz de
desatarle, decía, las correas de sus sandalias. Y que no solamente los iba a bautizar con agua, sino también con el Espíritu Santo. Eso era lo que anunciaba Juan. Por eso cuando Jesús decidió obedecer a Dios y Juan se sometió a la orden de Jesús, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ese rato? Estaba confirmando que la obediencia de Jesús le complacía. Qué hermoso sería que escuchemos las palabras del Señor que diga: este es mi Hijo amado, o esta es mi hija amada que me complace. Dios quiere que nosotros le ocasionemos alegría, gozo, complacencia. Por eso es que el Evangelio nos recuerda el bautismo, donde nosotros nos convertimos y nos sometemos a Dios obedeciendo lo que Él mandó. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente no quiere bautizarse. Yo era una de ellas. No. Venía en la prédica del pastor que hay que bautizarse, que tenemos bautismo. Yo decía, no, ni pienso. No. Pero yo quería predicar. Anhelaba predicar. Era mi sueño predicar. Así que él me dijo, bueno, si usted no quiere bautizarse, no hay problema. Pero si usted no es bautizada, no puede predicar. ¡Ay, qué desencanto! Le digo, entonces, si es así la cosa, bautíceme nomás. Bautíceme. ¿Cuándo es el bautizo? Voy a estar allá. Ya. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para que seamos nosotros mismos y nos neguemos a lo que otros quieren que nosotros seamos. Por eso fue que está registrado en la Escritura la vida de Moisés, que por la fe, cuando él ya fue adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y seguro que el futuro de Moisés no iba a ser brillante. Él era considerado el nieto de Faraón. Y seguro se iba a casar con una belleza egipcia, escogida por el mismo Faraón. Una egipcia de alto rango, una egipcia rica. Pero él al final terminó en Madián, cuidando las ovejas de su suegro. Ahí él tuvo una crisis de identidad. Porque él sabía que era hijo de padres hebreos y padres esclavos todavía. O sea, de vivir aquí en la altura, bajó de rango, bajó de estatus, bajó de forma de vida, bajó de todo. Y cuando él avanzó en sus interrogantes que tenía en su mente, en sus pensamientos, él se enfrentó a dos opciones. Él podía seguir viviendo como nieto de Faraón sin serlo por el resto de su vida, lleno de lujos, lleno de fama, lleno de poder, y la otra opción era admitir que era hijo de esclavos hebreos. ¿Qué escogerías vos? Porque todo mundo sueña con casarse con el príncipe azul, que tenga los bolsillos con papeles verdes. La mayoría de las personas hoy en día viven en mentiras e intentan ser personas que no son. Sin embargo, Moisés se negó a vivir una mentira. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era un hombre íntegro.
insistió en ser la persona que Dios había creado, a pesar de todo tipo de presión social. Así que no te aferres a una identidad falsa, porque eso se llama hipocresía. Echa la santa en la iglesia y afuera un demonio. Eso es hipocresía. Hipocresía de la más pura. No trates de demostrar lo que no sos, porque nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Y Dios examina nuestras intenciones del corazón. La primera resolución que necesitas es hacer lo siguiente: decido que yo no me voy a dejar controlar, no me voy a dejar presionar, no me voy a dejar moldear. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y voy a cumplir el plan de Dios para mi vida. Ese es el verdadero éxito del creyente. ¿Vale la pena agradar a Dios? Sí, vale la pena agradar a Dios. Ese caminar de Enoc fue una experiencia íntima y única. Cuando Dios creó al hombre, a Adán lo hizo con la capacidad de tener comunión con Dios, de caminar con Él. Dios y Adán al principio eran compañeros cercanos, hasta aquel día funesto en que él desobedeció a Dios y comió lo que se le había prohibido. Fue entonces que Adán perdió esa intimidad con Dios, porque la pareja pecadora, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de la presencia, fueron expulsados de la comunión con Dios. Esa fue una experiencia triste. Por eso cuando vos entras a la iglesia, recibes al Señor, comienzas a crecer y después te das tus vacaciones en el mundo, vives una vida miserable. Para el creyente no hay vacaciones. De aquí para adelante es con el Señor para siempre. Dice Génesis capítulo 5, verso 21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, el hombre más viejo que vivió. Y después de que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años. Y todos los días de su vida fueron 365 años. Y Enoc caminó con Dios. Dios nos creó para tener comunión con Él y desea que caminemos con Él. Como dije antes de la caída, Adán y Eva caminaban con Dios. Venía Dios a enseñarles, a conversar con ellos al jardín, al aire del día. Pero cuando ellos pecaron, ellos supieron que habían perdido esa comunión. Entonces el pecado separó a la humanidad de Dios. Jesús vino a ofrecernos el perdón, la restauración, porque el sacrificio de Jesús nos permite volver a tener una relación personal y estrecha con Dios a través de su Espíritu Santo. Así que cuando pones tu fe en Jesús, tu relación con Dios se convierte en lo más importante de tu vida. Querrás hablar con Él, querrás escucharlo, querrás buscarlo, querrás complacerlo en todo lo que hagas, y eso se llama caminar con Dios. Enoc y Noé se les llamó hombres que caminaron con Dios. Porque cuando caminas con Dios lo incluyes en tu vida diaria. Dios es parte de tu vida diaria. Todo el día estás pensando en Él, todo el día estás pensando en su palabra. Estás cantando alabanza, tu corazón está alegre porque los estás incluyendo en tu vida y en tu forma de tomar decisiones.
pasas tiempo orando, hablando con Él, lo haces parte de tu vida. Y si vas a caminar con tu amigo, ¿qué haces cuando caminas con un amigo? Conversas, compartes experiencia, escuchas también lo que tu amigo te dice mientras vas avanzando a tu destino. Como creyente en Cristo puedes caminar con Él toda tu vida aquí en la tierra hasta que nos toque llegar al cielo. Porque a Dios le encanta tener una relación con nosotros. Podemos hablar con Él mediante la oración, la lectura de la palabra. Vamos a ver de su amor, vamos a escuchar de su amor, vamos a recibir sabiduría mientras vivimos nuestras vidas aquí en la tierra, si andamos como Enoc, con Dios. Salmo 32:8. Escuche lo que dice Dios al hombre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En primera de Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con Él y con sus caminos. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nadie es perfecto, pero cuando caminas con Dios debes procurar que tus propios deseos egoístas mueran con el fin de ver a Dios, ver cómo Dios te transforma a la imagen de su Hijo. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también Pablo le escribió a los Corintios, en Corintios, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados. ¡Ay, no puedo cambiar! ¿Quién te va a transformar? Dios. ¿Cuándo? Cuando cedas tus derechos. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Por la acción de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Otro nombre para caminar con Dios que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento es caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16, Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar con Dios es una forma de vida y también es una elección. Podemos seguir los caminos de Dios o los caminos del mundo, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es que tiene un costo, porque te vas a negar a tus deseos. Pero vale la pena caminar con el Señor. Significa que vives para complacerlo a Él y no a ti mismo. Porque vas a eliminar las cosas que te impiden andar con Él. Porque Él nos motiva a su amor y el deseo de estar cerca de Él. Porque las personas que caminan con Dios muestran el fruto del Espíritu. Los seguidores de Cristo viven en contraste con la forma de actuar del mundo que nos rodea. Donde nosotros vayamos, la gente tiene que darse cuenta que nosotros somos de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado
a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.